En el patio del hospital se encontraba un pequeño edificio, rodeado por todo un bosque de maleza, ortigas y cañas. Su techo está herrumbroso, la chimenea medio derruida, los escalones de la entrada podridos y cubiertos de hierba, y del estuco solo queda el rastro. La fachada delantera mira hacia el hospital y la de atrás al campo, del que la separa una tapia gris con clavos. Los clavos, con sus puntas hacia arriba, y la tapia y el propio caserón tienen este aspecto batido y maldito que en nuestra tierra vemos solo en los edificios de los hospitales y las prisiones. Si no tenéis miedo a lastimaros con las ortigas, podemos ir por el sendero estrecho que nos lleva al caserón y veremos lo que pasa dentro. Al abrir la puerta entramos en el zaguán. Aquí, junto a las paredes y a la estufa, se amontonan montañas enteras de desperdicios viejos del hospital. Colchones, batas viejas y rotas, pantalones, camisas de rayitas azules, zapatos gastados que ya no sirven para nada. Todos esos harapos tirados en montones aplastados, en desorden y pudriéndose, exhalan un olor sofocante. Encima de esos techos, siempre con la pipa entre los dientes, está tumbado Nikita, el guardián, un viejo soldado retirado con galones descoloridos. Su rostro severo de borracho, las cejas caídas y la nariz rota, bajo de estatura, parece a simple vista flaco y de carnes duras, pero su presencia impone y sus puños son demoledores. Nikita es de este tipo de individuos simples, prácticos, cumplidores y obtusos, que lo que más aman en este mundo es el orden, y por eso están convencidos de que a ellos hay que pegarles. Y pega en la cara, en el pecho, en la espalda, donde caiga, con la certeza de que de otra manera aquí no habría orden. Más adelante se entra en una habitación grande, espaciosa, que ocupa todo el caserón si no contamos el zaguán. Las paredes están embadurnadas con pintura de un color azul sucio, el techo oscuro por el humo, como las izbás sin chimeneas. Está claro que aquí en invierno las estufas echan humo y uno se ahoga. Las ventanas desde el interior se ven desfiguradas por unas rejas de hierro. El suelo está gris y gastado, llena a colagria, a mecha quemada, a piojos y a amoníaco, y este tufo en un primer momento le produce a uno la impresión de haber entrado en una jaula de fieras. En la habitación, con las camas atornilladas al suelo, hay unos hombres sentados o echados en ellas, vestidos con batas azules de hospital y, como en otros tiempos, con un gorro en la cabeza. Son los locos. En total son 5. Solo uno es de ascendencia respetable. Los demás son gente baja. El primero, junto a la puerta, es un hombre alto y flaco, con bigote pelirrojo brillante y los ojos llorosos. Está sentado con la cabeza apoyada en las manos y mira hacia un punto fijo. Día y noche se lamenta, balancea la cabeza, suspira y sonríe amargamente. Es raro que participe en las conversaciones y por lo general no responde a las preguntas. A juzgar por su tos penosa y sonora, por su delgadez y el rubor de las mejillas, parece que empieza a estar tísico. Le sigue un viejo pequeñito y vivaracho, con una barba puntiaguda y cabello negro y rizado como el de un negro. Por la mañana se pasea por la sala, de una ventana a otra, o está sentado en su cama con las piernas recogidas a lo turco, e incansablemente, como un pinzón, silba, canta bajito y se ríe entre dientes. Por la noche también da muestras de su alegría infantil y carácter vivaracho cuando se levanta para rezar a Dios, lo que en su caso viene a ser darse con los puños en el pecho y hurgar con un dedo en las puertas. Es el judío Moiseika, el tonto, que perdió la razón hace unos 20 años, cuando se le quemó la sombrerería. De todos los habitantes del pabellón número 6, solo a él se le permite salir del edificio, e incluso del patio del hospital a la calle. Goza desde hace tiempo de este privilegio, probablemente por ser ya un viejo inquilino del hospital y un loco tranquilo e inofensivo. El tonto de la ciudad
al que todos desde hace tiempo se han acostumbrado a ver por las calles rodeado de chicos y perros. En su bata y con el ridículo gorro, con zapatos y a veces descalzo, incluso sin calzones, va por las calles parándose en las puertas y tenderetes y pide una moneda. En un sitio le darán de beber, en otro pan y en otro un copec. Así que por lo general vuelve al pabellón rico y con el estómago lleno. Todo lo que trae consigo se lo quita y se lo queda Nikita. Lo hace duramente, con pasión, dándole la vuelta a los bolsillos y llamando a Dios como testigo de que nunca más dejará salir al judío a la ciudad y que para él se acabaron ya los desórdenes. A Moseika le gusta servir a los demás. A sus compañeros les lleva agua, los tapa cuando duermen, promete a cada uno que les traerá un copec y le hará un gorro nuevo. Da de comer a su vecino de la izquierda, el paralítico. Se comporta de este modo no por conmiseración, ni por razones de tipo humano, sino por imitación y sometimiento inconsciente a su vecino de la derecha, Gromov. Iván Dmitrich Gromov es un hombre de unos 33 años, de familia respetable. Ex-ujier y secretario de provincias. Padece manía persecutoria. O está en la cama, tumbado, acurrucado como un ovillo, o bien se pasea de un extremo a otro, como si hiciera ejercicio. Muy pocas veces se le ve sentado. Está siempre excitado, inquieto y tenso, en espera de no se sabe qué acontecimiento oscuro e indeterminado. Basta el menor ruido en el zaguán o un grito en el patio para que levante la cabeza y espere atento. ¿Vienen a por él? ¿No le estarán buscando? Y en esos momentos su rostro refleja una extrema intranquilidad y repugnancia. Me gusta su cara ancha, de pómulos salientes, siempre pálida, desgraciada. En ella se refleja como en un espejo un alma atormentada por la lucha y el prolongado terror. Sus muecas son extrañas y enfermizas, pero los finos trazos que en un sufrimiento profundo han grabado en su rostro son severos e inteligentes, y en los ojos hay un brillo cálido y sano. Me gusta todo en él, educado, servicial e inusitadamente delicado en su trato con otros, menos con Nikita. Cuando a alguien se le cae un botón o una cuchara, salta rápidamente de la cama y lo recoge. Cada mañana saluda con buenos días a sus compañeros y al acostarse les desea buenas noches. Aparte del estado tenso y las muecas, su locura se manifiesta en lo siguiente. A veces, por las tardes, se envuelve en su bata y temblando con todo el cuerpo, dando diente con diente, empieza a andar deprisa de un extremo a otro de la habitación y por entre las camas. Parece como si tuviera mucha fiebre. Por la forma como se para repentinamente y mira a sus compañeros, se ve que quiere decir algo importante, pero al parecer, imaginando que no se le escuchará o no lo entenderán, sacude impacientemente la cabeza y continúa andando. De todos modos, pronto el deseo de hablar rebasa todo argumento. Iván Dmitrich da rienda suelta a sus sentimientos, lanzándose a hablar ardientemente y con pasión. Sus palabras son desordenadas, febriles, como una pesadilla entrecortada, y no siempre comprensibles, pero en cambio se adivinan ellas y en la expresión y en la voz algo extraordinariamente bueno. Cuando habla, se reconoce en él al loco y al hombre. Es difícil transmitir en el papel sus delirantes palabras. Habla de la ruindad humana, de la opresión que pisotea la verdad, de la vida maravillosa que con el tiempo habrá en la tierra, y de las rejas en las ventanas que en cada momento le recuerdan la torpeza y la crueldad de los opresores. Parece como un revoltijo desordenado e inconexo de canciones viejas, pero todavía no acabadas de cantar. Hace unos 12 o 15 años vivía en la ciudad, en la calle principal, en casa de su propiedad, el funcionario Gromov, hombre respetable y acomodado. Tenía 2 hijos, Sergei y Iván. Siendo ya estudiante de 4º curso, Sergei enfermó de una tisis galopante y murió. Y esta muerte fue como el principio de una sucesión de desgracias que de repente llovieron sobre la familia Gromov. Una semana después del entierro de Sergei, al padre se le acusó de la falsificación de documentos y de malversación, muriendo al poco tiempo de tifus en el hospital penitenciario. La casa y todos los muebles se vendieron en pública subasta, e Iván Dmitrich y su madre quedaron en total pobreza.
Antes, en vida del padre, Iván Dmitrich, cuando vivía en Petersburgo, donde estudiaba en la universidad, recibía entre 60 y 70 rublos al mes y no tenía ni idea de lo que eran las privaciones. Ahora tuvo que cambiar radicalmente su vida. Desde la mañana hasta la noche tenía que dar míseras lecciones, hacer de copista, pero seguía pasando hambre, pues todo lo que ganaba lo enviaba a su madre. Iván Dmitrich no aguantó esta vida. Perdió el ánimo, no pudo más y marchó a casa dejando la universidad. Aquí, en esta pequeña ciudad, le dieron por recomendación una plaza de maestro en la escuela del distrito, pero no congenió con los compañeros, no gustó a los alumnos y pronto abandonó el cargo. Murió la madre. Anduvo medio año sin trabajo, alimentándose solo de pan y agua. Finalmente encontró una plaza de ujier del juzgado. Ocupó este cargo hasta que lo licenciaron por enfermedad. Nunca, ni siquiera en los años jóvenes de estudiante, dio la impresión de una persona sana. Siempre estuvo pálido, delgado, constipado, comía poco, dormía mal. Con una sola copa de vino, la cabeza le daba vueltas y se ponía histérico. Se sentía atraído por la gente, pero debido a su carácter excitable y receloso no congenió con nadie. No tenía amigos. Hablaba con desprecio de los habitantes de la ciudad, diciendo que su vulgar ignorancia y su vida adormilada y embrutecida le parecían algo infame y repugnante. Hablaba algo y con voz de tenor, ardientemente y siempre como si estuviera indignado e irritado, o si no, exultante y asombrado, pero siempre con sinceridad. Cualquiera que sea el tema que se trate con él, siempre se va a parar a lo mismo. La vida de la ciudad es sofocante y aburrida, la vida no tiene unos intereses elevados y lleva una vida gris, insensata, que sólo se ve animada con la opresión, el desvergonzado libertinaje y la hipocresía. La gente infame va bien vestida y con el estómago lleno, y los honrados se alimentan de migajas. Hacen falta escuelas, un periódico local que sea honesto en sus miras, un teatro, lecturas públicas, una unión en las fuerzas intelectuales. Hace falta que la sociedad se mire conscientemente a sí misma y se horrorice. En sus juicios sobre los hombres utilizaba colores rotundos, sol blanco y negro. No reconocía matiz alguno. Para él la humanidad se dividía en dos, en gente honrada y en gente infame. No había término medio. De las mujeres y el amor siempre hablaba con pasión y entusiasmo, pero nunca estuvo enamorado. En la ciudad, a pesar de lo radical de sus juicios y del nerviosismo, se le quería, y en su ausencia se le llamaba cariñosamente Vaña. Su delicadeza innata, su cortesía, su honestidad, su pureza moral y su chaqueta gastada infundían un sentimiento afable, cálido y triste hacia su persona. Por lo demás, era un hombre instruido, había leído, y según opinión de los ciudadanos, lo sabía todo, y era en la ciudad algo parecido a un diccionario de bolsillo. Leía mucho. A veces se pasaba días enteros sentado en el club, y estirando nerviosamente la barba, hojeaba las revistas y los libros, y en sus ojos se veía que más que leer, devoraba lo que tenía delante, casi sin poderlo masticar. Hay que pensar que la lectura era una de sus costumbres enfermizas, ya que se lanzaba con igual codicia sobre todo lo que caía en sus manos, hasta los periódicos y almanaques del año anterior. En su casa siempre leía acostado. Una vez, en una mañana de otoño, con el cuello de su abrigo levantado y chapoteando por el barro, avanzaba Iván Dmitrich por callejones y patios hacia la casa de un comerciante para cobrar una ejecutoria que le habían escrito. Su estado de ánimo era tenebroso, como siempre por las mañanas. En uno de los callejones se encontró con dos presos encadenados, custodiados por 4 guardias de escolta con fusiles. En otras muchas ocasiones, Iván Dmitrich se había encontrado con presos, y cada vez su presencia le producía un sentimiento de compasión e incomodidad. Pero esta mañana el encuentro le impresionó de modo algo especial. Extraño. De repente le pareció que también a él le podían encadenar y llevarle así, andando por el barrio, a la cárcel. Después de haber visitado al comerciante y volviendo a casa, se encontró cerca de correos a un inspector de policía conocido suyo, que le saludó y marchó con él un rato por la calle. Y por algún motivo esto le pareció sospechoso.
En casa, durante todo el día, los presos y los soldados con los fusiles no le salían de la cabeza, y una inexplicable inquietud le impedía leer y concentrarse. Por la tarde no encendió las luces y por la noche no durmió pensando constantemente en que le podían detener, atarle con cadenas y meterlo en la cárcel. No recordaba haber cometido ningún delito y podía responder de sí mismo de que nunca mataría a nadie, no encendería ni robaría. ¿Pero acaso es difícil cometer un crimen sin querer, en un descuido? ¿Y no es posible la calumnia y finalmente un error judicial? No en vano la secular sabiduría popular enseña que para la miseria y la prisión siempre hay tiempo y ocasión. Y el error judicial, en las circunstancias actuales de la jurisprudencia, es muy posible y no sería como para asombrarse. Las personas que ven con mirada administrativa y oficial los sufrimientos ajenos, por ejemplo, los jueces, los policías, los médicos, con el paso del tiempo y a fuerza de costumbres endurecen hasta tal grado que aunque quisieran ya no podrían tratar a sus clientes de otro modo que no sea el formal. En este aspecto no se diferencian del mujic que mata los corderos y terneras en los patios y ni se da cuenta de la sangre, porque al tratar de un modo formal e impasible a una persona, para que a un hombre inocente se le prive de todos sus derechos y se le condene a trabajos forzados, el juez solo necesita una cosa: tiempo. Solo el tiempo para el cumplimiento de ciertas formalidades por las que el juez se le pagan unos honorarios, y después ya todo se acabó. Busca después la justicia y la defensa en esta pequeña y sucia ciudad, a 200 versas del ferrocarril. ¿Pero acaso no resulta cómico hacer consideraciones sobre la justicia cuando el sociedad reconoce cualquier acto de violencia como una necesidad razonable y sensata, y todo acto de misericordia, como por ejemplo un veredicto de inocencia, suscita toda una explosión de sentimientos de insatisfacción y de venganza? Por la mañana, Iván Dmitrich se levantó horrorizado de la cama, con un sudor frío en la frente, completamente convencido de que le podían arrestar en cualquier momento. Si las penosas ideas de ayer no le habían abandonado durante tanto tiempo, esto quería decir, pensaba, que en ellas había parte de razón, porque en realidad no le podían haber venido a la cabeza sin razón alguna. Sin prisas, el guardia municipal pasó frente a las ventanas. No es casualidad. Y ahora 2 personas se han detenido junto a la casa y callan. ¿Por qué están calladas? Y empezaron para Iván Dmitrich días y noches de tormento. Todo el que pasara junto a las ventanas o entrara en el patio le parecía que era un espía o un policía. Por la mañana, el jefe de policía pasaba en su carruaje de 2 caballos. Desde su finca de las afueras se dirigía a la comisaría, pero a Iván Dmitrich cada vez le parecía que iba demasiado rápido, con una expresión algo especial en su cara. Probablemente tenían prisa en anunciar la presencia de un criminal muy importante en la ciudad. Iván Dmitrich temblaba ante cualquier timbre o golpe en la puerta. Se atormentaba cuando con la patrona había alguna persona extraña. Al encontrarse con los policías y gendarmes sonreía y silbaba algo para parecer indiferente. Pasaba todas las noches en blanco, esperando el arresto, pero roncaba fuerte y suspiraba como en sueños para que la patrona creyese que dormía, porque si no duerme, esto quiere decir que le carcomen los remordimientos de conciencia. ¡Qué prueba! Los hechos y la sana lógica le convencían de que todos estos temores eran absurdos y psicopáticos, que si miramos las cosas más tranquilamente, no hay por qué temer en absoluto que lo detengan o lo metan en la cárcel. Basta con tener conciencia tranquila. Pero cuanto más lógicos y razonables fueran sus pensamientos, mayor y más atormentada era su angustia. Le ocurría algo parecido a la historia de la anacoreta, que quería abrirse un claro en la selva virgen y cuando mayor ahínco ponía en cortar los árboles con su hacha, más espesa y fuerte crecía la selva. Por fin, Iván Dmitrich, viendo que todo era inútil, dejó definitivamente de razonar y se entregó por completo a la desesperación y al terror. Empezó por encerrarse en su soledad y evitar a la gente. El trabajo que ya antes le resultaba repugnante, entonces se le hizo inaguantable. Tenía miedo de que le gastaran una mala pasada, de que le metieran sin darse cuenta él un soborno en el bolsillo y que después le acusaran,
o de que él mismo, sin quererlo, cometiera un error en los papeles oficiales que pareciera una falsificación, o de que perdiera un dinero que no fuera suyo. Es extraño que nunca en otros tiempos fuera su mente tan ágil ni tan ingeniosa como entonces. Cada día inventaba 1000 diversas razones para precaverse en defensa de su libertad y de su honor. Pero en cambio, se debilitó considerablemente su interés por el mundo exterior, en particular por los libros, y le empezó a engañar poderosamente la memoria. En primavera, cuando se derritió la nieve, cerca del cementerio en el barranco se encontraron 2 cadáveres medio descompuestos, una vieja y un niño, con síntomas de muerte violenta. En la ciudad solo se hablaba de estos 2 cadáveres y de los desconocidos asesinos. Iván Dmitritch, para evitar que pensaran que había sido él, se dedicaba a pasear por las calles y sonreía. Al encontrarse con algún conocido, palecía y sonrojaba, y le empezaba a hablar con tono convincente de que no hay delito más ruin que asesinar a los seres débiles e indefensos. Pero esta mentira pronto la agotó, y después de pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que en su situación lo mejor era esconderse en la bodega de la patrona. Estuvo en la bodega un día, después la noche y el día siguiente. Se quedó helado de frío, y después de esperar al atardecer, furtivamente como un ladrón, se deslizó hasta su cuarto. Hasta el amanecer esperó en pie en medio de la habitación, sin moverse y escuchando. Por la mañana temprano, antes de salir el sol, llegaron unos albañiles. Iván Dmitritch sabía muy bien que venían a arreglar la estufa de la cocina, pero el miedo le llevó a pensar que eran policías disfrazados de albañiles. Salió a escondidas de la casa y, arrebatado por el terror, sin gorro y sin chaqueta, echó a correr por la calle. Tras él corrían ladrando los perros. En alguna parte desde atrás gritaba un hombre. En los oídos silbaba el aire, y a Iván Dmitritch le pareció que la violencia de todo el mundo se había agolpado tras él y le perseguía. Le cogieron, le llevaron a casa. Enviaron a la patrona a buscar al médico. El doctor Andrei Yefimich, del que se habla más adelante, le recetó unos paños de agua fría para la cabeza y unas gotas. Movió tristemente la cabeza y se fue diciéndole a la patrona que ya no vendría más porque no conviene molestar a la gente cuando se vuelve loca. Como en casa no había de qué vivir ni con qué curarse, pronto enviaron a Iván Dmitritch al hospital y le acostaron allí en el pabellón de enfermedades venéreas. No dormía por las noches, era caprichoso y molestaba a los enfermos, así que a los pocos días, por orden de Andrei Yefimich, le trasladaron al pabellón número 6. Al cabo de un año, en la ciudad se olvidaron por completo de Iván Dmitritch, y sus libros, que la patrona había amontonado en el trineo bajo el cobertizo, se los fueron llevando los críos.